Bueno amigos, como les decía, estamos en el cuarto mensaje de esta serie de Tito, la doctrina y la vida cristiana. Hemos visto en estas semanas cómo la doctrina tiene que impactar el ministerio de Tito, hemos visto cómo impacta la forma en que vive la iglesia, la forma en que se gobierna la iglesia, hemos visto también cómo afecta a nuestro hogar, cómo tiene que tener cambios profundos en nuestro hogar, en las relaciones que hay dentro de la familia. Pero hoy día vamos a ver también cómo eso se tiene que dar hacia la sociedad, hacia el mundo. Y vamos a estar viendo los versículos del capítulo 3, versículos 1 al 8. 1 al 8. Así que los invito a que me acompañen en la lectura del pasaje de hoy. Justo me quedó el menú, que no sé dónde dejarlo, nunca. Me quedo tapándome un versículo. Bueno amigos, la lectura dice así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Porque en otro tiempo, nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y esto para qué? Justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra. Acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ese es el pasaje de hoy. Y muchas veces cuando nosotros miramos cuál es la idea que la sociedad tiene de la iglesia, escuchamos más críticas que cosas buenas, a pesar de que quien ha estudiado la historia de la iglesia ha visto que la mayoría de las cosas grandes y buenas que han surgido en la sociedad han sido de alguna manera promovidas por una visión cristiana. La centralidad de la familia, el amor por el conocimiento, y tantas otras cosas en relación a, por ejemplo, progreso de la sociedad, el lugar de la mujer en la sociedad, el ataque contra, o sea, la condenación del racismo, y todas esas cosas han surgido dentro de movimientos cristianos. Eso y tantas otras cosas que seguramente ustedes pueden también agregar. Sin embargo, la visión que la gente tiene de la iglesia es como que la iglesia ya pasó su tiempo, la iglesia es algo retrógrado, que no debería existir. Mucha gente piensa así. Piensa que la iglesia le ha hecho cosas malas a la sociedad. Y sin duda hay algunas congregaciones de confesión cristiana que han sido muy perseguidas por ese tipo de cosas. Pero yo quiero enfocarme en lo que debe ser la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios. Nosotros como iglesia presbiteriana no queremos ser la única iglesia de Dios, ni queremos ser la iglesia con más luz necesariamente, con un mayor entendimiento de la palabra, pero queremos y amamos tener una visión bíblica de todas las cosas. Por eso los invito a que veamos cómo es que debería ser la iglesia y su relación con la sociedad. ¿Cómo debería ser la relación que la iglesia tiene con la sociedad? Digamos que este pasaje está perfecto en el lugar donde está. Terminamos el capítulo 2 viendo cómo es que la iglesia debería relacionarse dentro de la familia, dentro de un hogar cristiano.
y veíamos que eso era para buena imagen en la sociedad, para que la gente entendiera cómo era la verdadera relación dentro de una casa cristiana. Y en todo, digamos, adornar a la doctrina del Señor. Y si ese adornar la doctrina del Señor tiene que estar dentro de la familia o en la realidad de la iglesia, para afuera también tiene que ser así. Así que vamos a hablar mucho sobre nuestro testimonio ahora. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? Así simple, lo que vamos a ver es que la sana doctrina del Evangelio de salvación debe ser vista por todos los hombres. Hay varias expresiones de todos los hombres, o los hombres, refiriéndose a la sociedad en este pasaje que Pablo le escribía a Tito. Entonces, la sana doctrina del Evangelio de salvación debe ser vista por todos los hombres. Esto es, debe reflejarse en nuestra manera de vivir y en el mensaje que nosotros comunicamos, en ambas cosas. Por eso es que vamos a dividir nuestro pasaje de esa manera. Vamos a dividirlo así. La sana doctrina en nuestra forma de vivir y la sana doctrina en nuestra razón de vivir. En nuestra razón de vivir. Y si ven los versículos, parece un poquito desproporcionado. 2 versículos para la primera parte, de 3 al 8 para la siguiente, 6 versículos. Pero tiene su sentido y espero pueda explicárselos bien esta mañana. Y vamos a partir entonces por los primeros 2 versículos. Que la sana doctrina se tiene que ver, se tiene que apreciar en nuestra forma de vivir. Y así es simple, la idea es esta. Que la sana doctrina del Evangelio de Cristo se refleja en nuestra actitud de buenas obras hacia todos los hombres. Esta relación entre buenas obras y todos los hombres la vamos a ver a través de todo este pasaje. Entonces es importante que la tengamos presente. La sana doctrina se ve en cómo nosotros somos, cuáles son nuestras actitudes de buenas obras hacia todos los hombres, hacia todos los hombres. Así que vamos a ver el texto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Y a medida que avancemos en este texto, van a ver que coloqué algunas cosas en verde en relación a buenas obras y algunas cosas en naranjo en relación a a las personas de la sociedad, para que vean que esto está presente en todo. De hecho, el foco de esta sección de la carta de Pablo a Tito es ese, la sociedad, el testimonio de la iglesia en la sociedad. Le está escribiendo a un Tito muy joven que está pastoreando en una isla llamada Creta, una isla que tuvo un pasado glorioso, con una gran civilización, y que ahora estaba dominada, era una sección más del Imperio Romano. Y tuvo sus rebeliones, y tuvo sus desórdenes. A esta gente que llaman perezosos y de otras maneras en el capítulo 1, que parece gente dura, que no quiere entender fácilmente cómo es que deben conducirse, cómo es que deben vivir, a ellos es que Tito tiene que recordarles ciertas cosas en la práctica cristiana. Y el recordar nos implica que cuando estas iglesias fueron fundadas, no simplemente fue anunciado el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, sino que se les enseñó justamente que en base a lo que nosotros creemos tiene que verse una forma de vivir. Y parece ser que esto estaba desde el principio, que Pablo cuando vez tras vez habló de pueblo en pueblo, cuando iba pasando en su viaje por Creta, le estuvo diciendo a los cretenses estas mismas cosas. Y ahora, Tito tiene la preciosa misión de perseverar en esta enseñanza, recordarles. ¿Y qué cosas les tiene que recordar? Les tiene que recordar que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Yo les decía, es bien probable que haya sido en ese tiempo Creta, una nación
un tanto rebelde hacia la autoridad que tenía. Bueno, nadie quiere ser dominado por otra nación o por otro pueblo. No debe haber sido fácil. Ustedes saben que los mismos judíos también se rebelaron muchas veces a distintos pueblos en el periodo intertestamentario, entonces, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en esos 400 años, pero también alrededor del año 70, lo que llevó a la destrucción del templo en Jerusalén, por ejemplo, y que fue de alguna manera parada con dureza la rebelión de los judíos. Así que eso pasaba con algunos pueblos, y en Creta también. Pero ¿cómo debía ser un cretense que había entendido que su sumisión estaba en el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo? Él debía sujetarse en obediencia a las autoridades. Eso no es fácil de entender. No es fácil de entender. Muchas veces nos cuesta entender porque tal o cual persona está en autoridad. Mira, no tiene carácter, o creo que esa persona que está en autoridad es ¿cómo se llama? No obra bien, es corrupta, o no hizo lo que tenía que hacer con valentía, o no es una persona competente para el cargo. Sin embargo, está ahí. Sin embargo, está ahí. Y es verdad que por ahí dicen que una nación se merece el líder que tiene. Yo pondría nuestros ojos en la soberanía del Señor, y que nuestra sujeción al Señor implica entonces que nosotros también tenemos que someternos a las autoridades que Él puso en cada lugar. Porque la justicia es del Señor, y aquellos que obren mal, en grados de alta responsabilidad, deben someterse a su juicio en el futuro. Pero nosotros ahora debemos descansar en su control. Así que el cretense creyente y nosotros hoy estamos llamados a esto: sujeción a las autoridades. Nosotros hacemos eso, por lo menos en acto público. Oramos en el tiempo de intercesión casi todas las semanas por nuestras autoridades. Pero el tema es sutil. Independiente si estamos hablando del presidente Piñera, por ejemplo, o de la presidente Bachelet de antes, para tomar personas tal vez de colores políticos distintos. Es común que, a pesar de que haya cierto nivel de sujeción, como corresponde, chistes vengan de lado y lado. Y eso también esté en nuestra boca. Uf, no me hables del tal. No, no, qué mal. O yo no voté por él. Ese tipo de cosas demuestran no una sujeción a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios y su control sobre nuestro país. Así que nuestra actitud tiene que ser diametralmente distinta. El cristiano no es revolucionario, por lo menos no en un sentido como actualmente se entiende. El cristiano no hace cambios por la fuerza. El cristiano no cree que la voz de la mayoría es la verdad. El cristiano cree en la palabra de Dios como autoridad. Nosotros tenemos muchas voces hablándonos y buscando ser nuestra fuente de autoridad, que nosotros doblemos nuestras rodillas a distintas voces en la cultura, en la sociedad, pero nosotros nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos y Pedro también en sus cartas nos hablan sobre su misión a las autoridades. Así que el cristiano, en sujeción a Cristo, se somete a las autoridades. Confía en que nuestro Señor tiene todo en control. Y por otra parte, sí es revolucionario en otras actitudes, en un constante amor, en un constante darse por los demás. Y eso lo ha mostrado la Iglesia al pasar de los siglos, como siempre ha sido revolucionaria en amor, llevando más allá de lo que los demás pensaban que era posible, el amor de Cristo para que otros vean. Pero ¿cómo se llama? No olvida
que tiene que estar sujeto a las autoridades. Y miren que en el tiempo que le estaba escribiendo, la autoridad podía pasar con espada por la vida de ellos. Muchos cristianos en este periodo murieron por persecuciones. En los siglos siguientes, el aumento ¿cómo se llama?, en la dureza con que era perseguida la iglesia por parte del imperio creció. Fue terrible. Y sin embargo, el llamado fue el mismo. Sujetos a la autoridad, hacer el bien. Es tremendo, es tremendo. Cómo el Evangelio de Jesucristo cambia nuestra forma de ver la vida, cambia la forma en que nosotros percibimos las cosas. No tenemos que luchar nosotros por nosotros mismos. Cristo es quien lucha por nosotros. Por lo tanto, también, además de llamar a un respeto y obediencia a las autoridades, hay un trato también que debe estar presente, un buen trato hacia los demás. Y eso lo vemos en el versículo 2. Nos dice que no se hable mal de nadie. Y la palabra que se usa ahí es la misma para blasfemia. Es blasfemia. Y blasfemia normalmente es usado para referirse a algo falso que se dice sobre Dios, algo que atenta contra el reconocimiento de su grandeza. Pero aquí hace referencia a algo malo que se dice sobre el prójimo. Como en el capítulo 3 de Santiago nos muestra, que hemos visto esta semana o hace un par de semanas en los grupos Crece. Los labios que bendicen a Dios son los mismos que podrían estar maldiciendo al prójimo. Y agrega Santiago, aquellos que portan la imagen del Señor. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos un trato de amor hacia el prójimo, y porque el resumen de la ley involucra amar al prójimo como a uno mismo, tiene que ver con que ellos están hechos a imagen de Dios. La antropología, lo que la Biblia revela sobre quién es el hombre, cristiana, nos habla de que el hombre está hecho a imagen de Dios. No podemos olvidar eso. No hablemos mal de Dios, no hablemos mal del prójimo, no hablemos mal, ni pelambres, ni acusaciones sin base, sino palabras llenas de gracia que traigan crecimiento, que traigan, ¿cómo se llama?, algo bueno a los demás. También hay un llamado a no ser contenciosos. ¿Qué significa eso? En el fondo, no ser peleadores, no buscar la riña. Ah, sí, me estás buscando, aquí me vas a tener. Yo soy una persona que se planta de pie firme, aquí, a mí nadie me mueve, y no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y voy a ir frontalmente para que tú lo sepas. Nosotros no somos peleadores. Nosotros peleamos la buena batalla de la fe, una que depende de Jesucristo, llevando el mensaje del Evangelio. Pero el llamado constante en las epístolas pastorales, o sea, en primera y en segunda de Timoteo, y también en Tito, es no meterse en peleas de genealogías, ni en rencillas y que no traen fruto, sino todo lo contrario. Aquí podemos ver justamente eso, que no sean contenciosos, sino amables, Y es que no hay una posibilidad intermedia. El cristiano no está llamado a hacer algo neutro que no afecta, porque la verdad es que todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Así que, o vamos a ser un instrumento en las manos del Señor para bendición, o no vamos a traer bendición a las demás personas con nuestra actitud. Así que estamos llamados a no ser contenciosos, sino todo lo contrario, amables. ¿Y de qué manera se nos muestra eso? Las palabras que están en naranjo, demostrando toda consideración por todos los hombres. Y esto es porque, como les decía, este pasaje, en particular estos 8 versículos del capítulo 3, centran su atención en cómo la iglesia es para afuera, demostrando toda consideración por todos los hombres. ¿Ven este todo? Toda buena obra, toda consideración, todos los hombres. Un énfasis que no podemos dejar de lado. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Debemos buscar dentro de nosotros la posibilidad de hacer bien a todos los hombres.
Y es verdad que la Biblia menciona que en muchos sentidos, primero es a la familia de, de la fe, a la iglesia. Pero hermanos, sepan que nunca vamos, o casi nunca vamos a estar en una situación donde tengamos que escoger, esto es solo para, no, la iglesia. Y no vamos a tener posibilidad de bendecir, ayudar, acompañar y mostrar el amor de Cristo a las personas que están afuera. Es muy importante que hagamos eso. Y demostrando toda consideración por todos los hombres tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer un resumen hasta ahora. ¿Qué es lo que está llamado a recordar? Porque fue enseñado desde el principio. ¿Qué es lo que tiene que recordar Tito? Tiene que recordar que la iglesia tiene que andar en toda buena obra por todos los hombres. No solo algunos, por todos los hombres. ¿Y cómo se expresa eso en estos dos versículos? Así. Respeto a las autoridades, sumisión a las autoridades, respeto a todas las personas, en el trato que se tiene con esas personas. Y no solamente algo pasivo, no voy a hacer nada malo, sino que activamente hacer cosas buenas. No ser contencioso, sino amable. Ok, check, lo anoto y digo, esto es, ya, si vivo de esta forma, entonces estoy ok. Si hacemos eso, vamos a caer en algunos problemitas por ahí. La verdad es que caminar de esa manera, pensar que hay un mapa o hay una descripción simplemente de cómo debemos vivir, ver la Biblia como un manual de cómo vivir, es simplificar la Biblia y perder el valor y el centro de aquello que lo hace más importante. Y por lo tanto, si eso está en el centro, entonces nuestra vida realmente va a andar de esta manera. Y eso es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de Cristo. Por eso, por una parte, nuestra forma tiene que reflejar el amor de Dios, pero por otra parte, el sustento y la base de mi comportamiento tiene que ser la verdadera doctrina, el mensaje de salvación de Jesucristo. Así que pasemos a la segunda parte, donde vemos esto justamente, que la sana doctrina tiene que estar en la forma en que expresamos nuestra verdadera razón de vivir, que lo vemos en los versículos 3 al 8. ¿Cómo es eso? Vamos a compartir del mensaje del Evangelio al enseñar esta razón por la cual vivimos y vamos a explicar por qué todas nuestras buenas obras tienen un sentido. Y ese sentido es, así fácil, corto, Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Y quiero comenzar por el versículo 8. Por el versículo 8. Y es porque tiene también un llamado a Tito y tiene también esto de verde y esto de naranjo, de ocuparse en buenas obras y de que está direccionado hacia afuera. Lo primero es que este versículo 8 que está al final de esta sección nos está hablando sobre algo central que está en los versículos 3 al 7, que es llamado aquí de palabra fiel, palabra fiel. Y esto de palabra fiel nos aparece en muchas partes, ¿cómo se llama? En las epístolas pastorales. Es como si estas palabras fueran parte de la confesión de la iglesia de ese tiempo. Palabras que resumían su fe y que era bueno dar a conocer, repetir. Así que lo que vamos a ver en estos versículos es central, es sumamente importante. Y por eso es que el llamado a Tito es que hable con firmeza de estas cosas. Tito podía tratar de poner foco en todas las cosas, pero cuando uno trata de poner el foco en todo, uno se pierde y se marea. ¿En qué se tenía que poner foco en su ministerio? Es en la explicación y la enseñanza de las palabras que vamos a ver ahora. Esto tiene que ser explicado, repetido, enseñado con claridad, con firmeza, con el propósito de que aquellos que han creído en Dios se preocupen de estar ocupados en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y vemos nosotros que esta explicación que nosotros vamos a ver de
¿Por qué debemos vivir como debemos vivir, ya que somos cristianos? Normalmente uno esperaría que Pablo les dijera algo así. Tú tienes que hablar de esto con firmeza porque, bueno, los que han creído en Dios deben ocuparse en buenas obras porque eso le muestra frutos de arrepentimiento. O porque esto da claridad de su crecimiento espiritual, o porque de esta manera están mostrando agradecimiento a Dios. Pero aquí menciona como razón que estas cosas son útiles y buenas para los hombres, de manera general. Y nos damos cuenta de ese foco que está presente en este pasaje, hacia la sociedad, hacia la sociedad. Importante, el Evangelio es algo que la sociedad necesita. El mensaje de Cristo es algo que la sociedad necesita. No puede quedarse sin hablar de eso, no puede reflexionar de otras cosas, dejando de lado el Evangelio. Debería haber conversatorios sobre esto, debería haber charlas sobre esto, debería estar en la conversación de los vecinos. Esto es lo importante, esto es lo que es útil y bueno para las personas, para que una sociedad realmente crezca, en el fondo, para que pueda cumplir aquello por lo cual la sociedad existe, en Dios. El mensaje del Evangelio tiene que ser central. Tiene que ser central. Es verdad, es natural pensar que cuando alguien entiende el amor de Dios, las relaciones en la familia van a ser mejor, la gente trabaja mejor, va a haber más perdón dentro del país y todo eso, que podría ser una forma pragmática de verla. Pero es bueno de una manera profunda. Trae un cambio que no es simplemente un cascarón, que no dura un periodo de gobierno, que trasciende en la vida de las personas. Esto es lo que realmente necesita la sociedad. La gente dice por ahí, Chile necesita mejor educación, Chile necesita mejor justicia social, Chile necesita mejor salud, Chile necesita creerse el cuento y tantas cosas así. Pero la verdad es que lo único que necesita nuestro país es a Cristo. Nada más. Y ya hemos visto que eso parte en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias, pero también va a la sociedad. Así que veamos esto. ¿Se acuerdan que por ahí que no voy a regresar, pero si ustedes tienen sus Biblias abiertas, el versículo 2 terminaba diciendo que la actitud no tenía que ser de como pendenciera, de lucha, sino que amable, y decía, demostrando toda consideración por todos los hombres. Y el versículo siguiente, el versículo 3 nos dice esto, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes y extraviados. La razón por la cual Pablo nos está diciendo, oigan, el amor no es solamente para adentro, el amor es también para afuera, es porque, amigos, ustedes también fueron así. Y yo también, Matías, fui así. Y no solo yo, Pablo y Tito también fueron así. Pablo dice, nosotros también éramos insensatos, desobedientes y extraviados. Pablo está diciendo, todos en otro tiempo, en el pasado, fuimos así. Todos. No está diciendo, mira, algunos fueron así algún momento de sus vidas o en algún aspecto de sus vidas. Aquí está hablando de algo presente en ellos de manera profunda, en todos nosotros de manera profunda. En otro tiempo éramos, no estábamos, no era un estado simplemente, era parte bastante esencial de la manera de ser de cada uno de nosotros, el ser insensato, desobediente y estar extraviados. No saber a dónde ir. La gente de afuera está así, la gente de afuera está así. Por lo tanto, nosotros que habíamos sido así, estamos llamados a mostrar compasión. Esa es una de las razones. Nosotros en el pasado éramos así. Y agrega, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres. Esclavizados. No podíamos dejar nuestra antigua manera de vivir. Viviendo en malicia. En vez de vivir en buenas obras, nosotros vivíamos en malicia y envidia.
éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Esto es un diagnóstico durísimo. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos que en el fondo éramos personas aborrecibles y que había odio en nuestro corazón? Pero esto es lo que dice la Biblia al respecto. El hombre no mantiene bondad en su corazón. Yo creo que todos nosotros hemos sido bendecidos por actitudes muy buenas de gente que no confiesa a Cristo. Incluso podría ser alguien ateo. Pero el que no conoce a Dios no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Es lo que la palabra de Dios dice. No hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. Romanos 3. El hombre en sí solo está de esta manera. Un pasaje tan paralelo a Efesios 2, versículos 1 al 3, que nos habla sobre la esclavitud profunda y la muerte de cada persona, de cada ser humano. Todos nosotros éramos así. Y este es un panorama oscuro, terriblemente oscuro para la humanidad. Y es el panorama que es el día a día de cada persona. Por más que la gente piense que la tecnología o la ciencia las va a sacar adelante, eso es falaz. La ciencia puede cambiar muchas cosas, pero no puede cambiar el corazón del hombre. ¿Y qué pasa? El hombre usa todos los avances, toda su capacidad intelectual, no para el bien, para el mal. No hay forma de cambiar al hombre. Esta es la realidad. Es un portazo en la cara para cada uno. Pero tú y yo sabemos que esto no es el fin de la historia. Tú y yo sabemos que esto no es lo último que la gente tiene que escuchar. Es algo necesario que la gente tiene que escuchar. Tiene que dejar de pensar que ellos están bien con Dios, de que ellos son buenos, para reconocer su maldad, para reconocer su necesidad de perdón. Pero tienen que escuchar el versículo 4. No se pueden quedar en esto, porque eso es la luz en medio de toda la oscuridad. Porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó. Mira, lo puse en gordito, ni siquiera era en negrita, era como el gordito de las letras que encontré. Él nos salvó. Y miren, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, aquí es expresado de una manera muy especial, que nosotros estamos acostumbrados a usarlo en la sociedad. La palabra usada aquí para el amor es filantropía, que es como amor al ser humano. Es como amor al ser humano. Y un filántropo anda por ahí haciendo cosas de ayuda social, etcétera, en todas partes del mundo. Y a las empresas les encanta mostrar ese lado como verde, ese lado humanitario, para lavar su imagen. Pero el único, digamos, verdadero filántropo, el único que hace todo por amor realmente hacia el hombre, es Dios. Y Él manifestó su bondad. Él es nuestro Salvador. Él es el verdadero amor por los hombres. Y si en el capítulo 2 nos decía que eh, la, la manifestación de Dios fue en Jesucristo, aquí también es así. Aquí, esto es un pasaje paralelo también al capítulo 2, cuando nos hablaba de cómo debía haber un cambio en nuestras familias, en las relaciones que tenemos. Aquí está el mensaje diciendo, Dios manifestó su bondad. Él es nuestro Salvador. Él es el que realmente ama al hombre. Y esto nuevamente nos hace pensar en hacia afuera. Él nos salvó. ¿Significa que todo ser humano va a ser salvo? No. La Biblia nos muestra que no es así. Hay gente que hasta el último momento de su vida va a rechazar la soberanía de Cristo. Pero el ser humano va a ser rescatado. El ser humano fue salvo en la obra de Cristo, como vamos a ver ahora. No es salvo el hombre porque hay algún merecimiento en él, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no hay obras de justicia en el hombre que puedan impresionar a Dios o cambiar o hacer eh, o ganar que podría ser como su venio. No hay forma de convencer a Dios de que somos buenos, pero no es necesario tampoco.
Tenemos que nosotros reconocer que Él es bueno y ver que somos salvos no según las obras, no según una membresía, ahora que estamos recibiendo nuevos miembros, sino que según su misericordia. Es según su misericordia. Y aquí se nos habla de por medio de cómo es esa misericordia mostrada. Es por el medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Hay una regeneración y una renovación en aquellos que han creído en Cristo Jesús, que han sido justificados, que han sido llamados por Dios para salvación. Y lo que implica un cambio. Ya no son estas personas, no somos como éramos antes, porque ahora en este tiempo se manifestó la bondad de Dios. Y nos cambió. Es la obra del Espíritu Santo. Aplicando la redención de Cristo en nosotros, nos cambió. Tú, quien sea que estás escuchando, no eres la misma persona que eras en el pasado si has confiado en Cristo. No eres. El Señor te regeneró, renovó quién eres tú, te lavó por medio de su obra en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice el versículo 6, está presente abundantemente en nosotros. Lo que me hace pensar en gente ¿cómo se llama? Que busca que el Espíritu Santo venga a ellos constantemente. La Biblia siempre nos muestra esto, que el Espíritu Santo está abundantemente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las personas. Porque Jesucristo lo prometió. Jesucristo no cumple a medias. Él dijo que iba a mandar el Consolador, que iba a estar con nosotros, que no nos iba a dejar. Y no es como que solo estamos aquí en esta pieza y el Espíritu Santo está en la pieza al lado y tú lo tienes que llamar. No, está con nosotros siempre. El mismo Espíritu que aplicó la redención en nosotros, el mismo Espíritu que nos dio entendimiento de nuestro pecado, que nos selló para salvación, que nos regenera, que nos renueva, está con nosotros todos los días. Para que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo, para que nosotros pongamos nuestros ojos en nuestro Salvador. Y la razón de esto es que, siendo justificados por la gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Volvamos al versículo 8. Esta es la palabra fiel que tiene que enseñarse. Esta es la palabra en la que debemos insistir. Es la palabra que Iglesia Cristo Rey debe dejar clara. El mensaje del Evangelio es la centralidad de toda la sana doctrina que está en la palabra. El mensaje del Evangelio debe ser enseñado con fidelidad, debe estar presente en nuestros actos, debe estar presente en nuestra boca. Para que en nuestra relación con la sociedad, en todo, se pueda ver que Cristo es Rey. Quiero hacer algunas preguntas a ustedes que están escuchando. Bueno, la primera es algo que ya comenté. ¿Cómo es que nosotros tratamos a las autoridades de nuestro país? ¿Cómo tratamos a las autoridades regionales, a las autoridades del colegio donde están nuestros hijos, a las autoridades ¿cómo se llama?, de nuestro trabajo? ¿Cómo es que nosotros nos referimos a ellas? Con ellas presentes, con ellas ausentes. Oramos por ellas. ¿Tratamos de ponernos en el lugar de lo difícil que están haciendo? ¿O hacemos chistes? ¿No cooperamos? Nosotros estamos llamados, por ejemplo, a nivel país, a participar cívicamente en todo lo que sea necesario, en no dificultar las cosas que está haciendo el gobierno. Estamos llamados, podemos dar nuestra opinión, no hay ningún problema con eso, pero tenemos que ser gente que apoya, aporta. También estamos llamados a toda buena obra. Y literalmente, amigos, toda buena obra significa como buen trabajo. Buen trabajo. Así que el primer foco que yo pienso que deberíamos considerar es el trabajo. Cómo nosotros, en medio de nuestro trabajo, estamos buscando esforzarnos para hacerlo para la gloria de Dios. Cómo en nuestro trabajo nosotros respetamos autoridades, cómo en nuestro trabajo nosotros bendecimos a las demás personas,
no blasfemamos o no hablamos mal de ellas, sino que todo lo contrario. ¿Eres tú alguien que hace rucha al piso de los colegas? ¿Eres tú alguien que quiere figurar por sobre ellos? ¿O es alguien que promueve el buen trabajo, el trabajo en equipo? ¿Por qué? No, porque no depende de ti el ganar un ascenso. No depende de ti ¿cómo se llama? El que tú tengas pan en tu casa o no. Tu llamado es a vivir en santidad, llamado a vivir para Dios, confiando en que el Señor es el que controla todo. Porque en otro tiempo eras alguien que velaba por ti mismo, pero ahora reconoces que Dios vela por ti. Y también, si estas palabras, que son fieles, son importantes, ¿cómo aparecen en tu discurso cuando alguien se acerca a ti y dice, pucha, que eres buen tipo, me caes tan bien, eres tan buen vecino? O la verdad es que yo necesito más amigos como tú. Cuando a un amigo no cristiano, un colega no cristiano te dice algo así, ¿qué le dices? ¿Cómo le muestras que tú no estás viviendo esto porque quieres quedar tú bien en el centro, sino que Cristo quieres mostrar ese amor de Jesús? ¿Cómo usas las oportunidades que el Señor te da en tu día a día, estratégicamente, inteligentemente, para que puedas hablar del amor de Dios? Para que puedas hablar del amor de Dios. Esta palabra es fiel. Estas palabras son útiles para los hombres. Estas palabras son las que van a ser hermoseadas con una buena conducta, pero tienen que estar presentes. No sirve como les decía la semana pasada, estamos llamados a donar el Evangelio de Jesucristo y esta dificultad de tener que hacer un marco tan bonito para la mejor obra de arte. No sirve un marco si no está la obra de arte. ¿Cómo está presente el mensaje de Cristo en tu boca? Amigo, amiga, si tú estás escuchando esto y tú crees que básicamente se anuncia el Evangelio con buenas obras, déjame decirte que estás cometiendo un error. Que estás cometiendo un error. Porque de alguna manera tu fe no está basada 100% en la obra de Cristo. Está basada en algún porcentaje en ti. Y te voy a explicar por qué, para ir cerrando. Si tú no explicas que la razón por la cual tú vives en santidad o vives bien o eres una buena persona es Cristo, entonces tú te llevas el mérito. Si la razón por la cual haces eso es porque temes que alguien te vaya a decir algo, entonces en tu corazón hay temor por los hombres y no por Dios. Y si tú quieres que la gente te aplauda, entonces tú estás en el centro. Y sea cual sea la razón por la cual no hablamos de Cristo, pero buscamos ser personas moralmente correctas, entonces tenemos una fe antropocéntrica. El hombre está en el centro, ya sea el resto o cada uno de nosotros, pero no Cristo, no el Señor. Y esa no es la fe cristiana. Y más allá de pegarte latigazos por esto, el llamado es a que tú disfrutes, que te salga hasta por los poros la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y por eso se vea en tus buenas obras. Por eso se ve en tus actitudes. Para gloria del Señor. Para su reconocimiento. Para que Él sea grande. Para que la sociedad pueda escuchar que hay esperanza. Para que las personas puedan ver que no hay respuesta en la salud, en la política, en la educación, sino solamente en Cristo. Para gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias porque nos llamaste desde la oscuridad más profunda a formar parte de tu precioso pueblo. Nos redimiste no por nuestras obras, sino por tu misericordia. En la obra de Cristo, nos sellaste con el Espíritu Santo, nos regeneraste, nos renovaste. Hiciste todo, de principio a fin. Todo eres tú, toda la gloria sea a ti. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos para que podamos ahondar en una conducta de buenas obras, de amor y de servicio a los demás, para todas las personas, no solamente para los que nos caen bien, sino para todo aquel que esté a nuestro lado.
o aquel que está lejos, lejos y necesita ayuda. Te pedimos, por favor, Señor, cambia nuestro corazón para que sea un corazón que se vierte, se entrega en amor, porque ese ha sido el amor que hemos recibido y queremos que las personas entiendan que amamos porque fuimos amados primero. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.